Bienvenidos a Cultura Musical, un espacio donde escucharás información acerca de la historia y difusión de nuestra música popular, así como también sobre la vida y trayectoria de sus más grandes exponentes. Además, conocerás datos curiosos sobre ellos y disfrutarás de grandes entrevistas, con la conducción de Ángelo Vera. Lo que estamos escuchando en estos momentos es la canción Guajira Psicodélica del emblemático grupo Los Destellos, del señor Enrique Delgado Montes. Y de esta manera damos inicio al cuarto episodio de nuestro podcast Cultura Musical, en donde tendremos una entrevista exclusiva con un invitado de lujo que nos hablará acerca de la popularidad de la música tropical andina en el Perú en los años 60, 70, 80 y 90. Todo esto debido a las buenas producciones musicales y a la colaboración de las radios que difundían este tipo de música. Acompáñame en esta experiencia muy maravillosa y placentera, en donde recorreremos parte de la trayectoria de nuestro invitado de hoy. ¿Estás listo? ¡Comencemos! En Cultura Musical presentamos nuestra sección de entrevistas. ¿Cómo están mis amigos de Cultura Musical? Reciban el cordial saludo de su amigo Ángelo Vera Villanueva y este es el episodio número 4 de el podcast Cultura Musical. Y por supuesto el día de hoy tenemos una entrevista, mis amigos y amigas. Y bueno, para mí la verdad es de que esta entrevista es mucho más que especial, ya que nuestro invitado del día de hoy es una persona muy importante que ha trabajado sobre todo en el mundo de la música, ha hecho grandes aportes en el mundo del sonido, y para mí es un honor y un privilegio presentar al maestro Pascual Saldarriaga. Un honor, maestro, tenerlo por aquí en esta entrevista y sobre todo que usted sea parte del podcast Cultura Musical. Bienvenido, maestro. Infinitamente, Ángelo, buenos días para toda tu audiencia que tienes, a todos tus amigos. Para mí, sinceramente, es un placer conversar contigo y te agradezco infinitamente la oportunidad que me das de hacerlo y sobre todo que me hayas escogido a mí, ¿no? Te agradezco infinitamente. Estoy aquí a tus órdenes. Claro, maestro, de verdad le hemos escogido a usted porque es una persona realmente que tiene mucho que dar el día de hoy, que enseñar a todos los oyentes de Cultura Musical, sobre todo su experiencia. Bueno, maestro, vamos a comenzar, ya que muy pocas personas sabemos de que tal vez nosotros conocemos a los artistas, conocemos su trayectoria, pero muy pocas personas nos hemos fijado en lo que es el tema de la producción, el tema del sonido, el tema de los estudios, ¿no? De grabación sobre todo. Y creo que le hemos dado poca importancia cuando en realidad deberíamos de darle el lado o el lugar que se merecen. ¿Cuáles fueron sus inicios, maestro, de usted, que cuando inició en la grabación, en la producción del sonido? Mira, mis inicios comienzan en el año 1970, cuando ingreso a Sono Radio, después de haber venido de trabajar en radio en Miraflores, cuando entré muy pequeño, cuando apenas tenía 14 años, no había cumplido los 15 años, y llegué a ser operador. Estuve trabajando ahí por 5 años. En el noviembre del 69 yo me retiro de Radio Miraflores, y en el 70 ingreso a Sono Radio, gracias a la persona que estaba ahí de gerente general, que era el señor Ricardo Palma Michelson, del cual me tenía bastante apreciación. Me había visto trabajar en la radio y él era gerente en Sono Radio, como también lo era en el Canal 4 y era en Radio Miraflores. Entonces le gustó mucho mi forma de ser, la forma como trabajaba, responsable en mi horario. Yo nunca llegué tarde hasta el día de hoy, como tú te habrás podido dar cuenta.
Cuando yo digo una cosa, no digo a las 10 de la mañana, sé que para mí son las 9:30, de todas maneras, sí o sí. Entonces le gustaba mi forma de trabajar y un día que llamo a la radio me encuentro con una sorpresa de que me tenían ahí un dinero que me lo debieron de entregar para fines del 69, ¿no? Ya para entrar al 70. Entonces la secretaria me comunica que tengo que ir sí o sí, porque aparte de lo que tenía ahí, el ingeniero me andaba buscando. Entonces me acerqué ese mismo día, me encontré con el ingeniero y él me preguntó si conocía dónde quedaba Sono Radio. Yo le dije que no, me dijo te va a dar la dirección y te necesito ahí mañana a las 9 de la mañana. Perfecto, le digo, no hay ningún problema. Mañana a las 9 de la mañana estoy ahí. Yo no sabía para qué era, ¿no? Cuando llego, me lleva, lo primero que hace después de saludarme, me dice vamos a contabilidad. Me llevan del contador y me dice él es Pascual Saldarriaga, acá tiene su documento, ponlo en planilla que a partir de estos momentos se va a quedar a trabajar acá con nosotros. Y una gran sorpresa para mí, ¿no? Y yo estaba en la luna de Paita porque no sabía, pues, o sea, yo no había ido a eso, no, yo más fui porque me dijo de que fuera a Sono Radio, no me dijo, sabes que tengo un trabajo para ti, ni cosa por el estilo. Y para mí fue una gran sorpresa. Entonces cuando ya terminamos que firmé y todo lo demás y salimos, entonces me dice, sabes qué, Pascual, yo confío mucho en ti, yo sé que tú acá me vas a ayudar bastante, sé de lo capaz que eres y me vas a responder. Entonces ya eso para mí era un compromiso bastante grande, ¿no? Entonces me quedé, primero entré al departamento de transcripciones, que es el trabajo que se hace de la cinta al disco master para hacer la matriz, y esta matriz es la que va al horno donde se echa la pasta con la etiqueta para sacar el disco. Ese es el proceso, pero te lo digo así ligeramente, ¿no? Porque es bien detallado como la forma como se lleva. En los momentos libres que tenía, yo me dedicaba a ver al grabador, ¿no? O sea, la forma como grababa. Ya cuando estaba en el Ricardo Palma, mi profesor me explicó respecto a las consolas. La consola que yo manejaba en Radio Miraflores era directamente de otra forma, ¿no? Sin embargo, la consola de sonido, pues ya era mucho más complejo. Y el profesor me explicó cómo funcionaba, me habló de frecuencias, me habló de la frecuencia de una voz, de un hombre, de una mujer, de un instrumento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando llego a Sono Radio me doy con esa sorpresa, veo la consola ahí, me entusiasma el sonido, el manejo, unas máquinas pues grandotas, increíbles. Pero ¿qué sucede? Que con el tiempo el operador se molestaba cuando llegaban los grupos de afuera, ¿no? Generalmente de provincias, los trataba muy mal y eso a mí me chocaba, puesto que yo vengo de una provincia. Entonces yo le sugerí de ayudarle, ¿no? Le digo, no te hagas problemas, yo te ayudo, dime qué tengo que hacer, yo lo hago, para que tú acá no te quedes y no te muevas para nada. Entonces me dice, ¿sabes qué? Ponle tal micrófono, tal guitarra, tal otro, y me dijo los micrófonos que tenía que ponerle a determinados instrumentos, cosa que lo hice. Le pasé una lista, le digo, ahí tienes las líneas, pruébalas. Comenzó a probarla, y ¿qué pasa? Que este pata me comenzó a llamar cuando me veía que estaba desocupado. Papá, me dice, ven, pon los micrófonos. Ya, le digo, no hay ningún problema. ¿Y qué sucedía? Que eso para mí era una clase, ¿no? O sea, yo anotaba todo, tenía una estupenda memoria, entonces todo captaba. Y eso me sirvió para cuando en el mes de junio, que se viene el frío y todo el mundo se resfriaba. Entonces el único volante, digamos, de grabaciones era yo. Y yo tenía que vérmelas con todo, ¿no? Con todo sobre todo los folclóricos que venían en la tarde y parte de la noche. Y entonces me di cuenta de que los directores musicales se sentían bien conmigo, ¿no? Yo no era una persona
de discutir, más bien aprovechaba lo que decían, lo que opinaban, cómo lo escuchaban, y eso me fue gustando y me enseñó muchísimo. Y ahí es donde comienza ya mi carrera de sonidista, ¿no? Y ya después, más adelante, ya grabo música criolla, ya cumbias, polcas, boleros con Ramón Avilés, con la sonora de Manolo Ábalos, ¿no? Y después ya con Mario Cabañaro, con Enrique Lins, tremendos directores que sabían cualquier cantidad de música, ¿no? Muy bien, maestro. Sí es. Claro que sí, entonces hemos recorrido prácticamente a los años en donde usted pues se inicia como sonidista, ¿no? Y como lo que usted lo relata, ¿no? Es de que usted inició en lo que es Radio Miraflores, una de las radios, tengo entendido, más prestigiosas del Perú, una de las primeras radios que tenía más rating, ¿no? En el Perú sobre todo. Claro que sí. Y cuéntanos, claro, maestro, ¿qué usted comparando más o menos, qué diferencia hay entre el manejo que se daban en las radios en ese tiempo con el manejo que ahora pues las corporaciones o las radios se manejan ahora en la actualidad? ¿Qué diferencia hay más o menos? Mira, la diferencia que yo he notado es que anteriormente tú hacías un disco y lo primero que hacías lo llevabas a la radio y habían programadores, habían locutores que querían ganarse la primicia. Entonces se peleaban por ser el primero en pasar tu primicia. Y eso lo hacían con el único fin de ganar más rating, ¿no? O sea, que su programa tuviera más rating. Y sin embargo, ahora la cosa ha cambiado enormemente. Ahora hay muchas emisoras que solamente se dedican a monopolizar grupos, a arreglar con ellos, a hacerlos éxitos, ¿no? Hay muchas emisoras, como por ejemplo lo que hicieron con Aguamarina, con el Grupo 5, últimamente lo que hicieron con ¿cómo se llama? Corazón Serrano, y lo cual lo han llevado al éxito, ¿no? O sea, si tú notas, contados son 4 o 6 grupos, cuando hay pues más de 200 grupos en la capital, ¿no? Que no son conocidos, sino no son conocidos justamente por esto, porque no hay el apoyo radial. O sea, cada uno ve la forma de cómo hacer contratos con ellos mismos. El que puede pagar, lo paga. Y el que no, lamentablemente se queda con su producción. Y es por eso la diferencia que hay ahorita enormemente. Es igual como la televisión. En la televisión tú no veías un grupo de música folclore tropical, que lo llevaban, pues pasaban sus producciones a cada rato. Eso recién se está viendo ahorita, pero hubo una época en que le cerraban las puertas, inclusive al señor Juan Campos Muñoz, el productor de Discos Horóscopo, intentó cerca de 15 años de tener un programa en una televisora local y nunca lo logró. O sea, había gente que se interponía, que no sé cuánto, nunca lo logró, sinceramente, a pesar de que él ofrecía tener un programa y pagarlo. Pero hubieron manos ahí negras que no permitieran eso. Pero sin embargo, lo que él hizo con la música tropical andina tuvo un éxito, y un éxito reconocido a nivel internacional. Ahorita, por ejemplo, sus producciones se están sacando en Alemania, en Francia, en España, donde la gente, es increíble el apego que le tienen a la música tropical andina. Esto realmente es un halago, ¿no?, para nuestra música. Eso es lo que yo te podría explicar respecto a las emisoras. Sí, maestro, claro que sí, yo creo que está muy claro eso. Y sobre todo, mire, ayer conversando con un amigo, me decía que lo que es las radios mayormente, hay muchas canciones
que, por ejemplo, el grupo Génesis, vamos a suponerlo, ha tenido varios volúmenes, pero sin embargo en las emisoras han sonado pocas canciones y hay algunas canciones que no lo han pasado en las radios y que aún la gente no los conoce, que están ocultas prácticamente esas canciones, y no solo del grupo Génesis, sino también de Alegría, de Maravilla, entre otros grupos que han grabado y sin embargo en las radios nunca suenan, y es por eso que las generaciones actuales, o mi generación sobre todo, no conocemos no hemos valorado esos proyectos. ¿Qué opina usted sobre eso? Mira, cuando la música tropical andina comienza a crecer en Lima, hubieron muchos grupos salseros que no permitían que la música se pasara en emisoras. Con la justa, la única emisora que supo salir en ese entonces fue Radio Inca. ¿Qué pasa? Que Radio Inca sí albergaba a todos los grupos musicales, pero cobrándoles pues una mensualidad de $3,600 la hora mensual. Y se llegó a copar justamente Radio Inca porque no arrancaba a las 6 de la mañana e iba terminando a las 6 de la mañana del día siguiente, ¿no? O sea, no paraba para nada. Y fue la única emisora que apoyó generalmente, entre comillas, a los grupos de la música tropical andina. Pero ¿qué pasa? Que el Radio Inca solamente pues llegaba hasta Cañete, no llegaba más allá. Y en eso el señor Campos, el de Horóscopo, contrata 10 horas en Radio Unión. En Radio Unión transmitía para entonces en media frecuencia, que alcanzaba pues, traspasaba las fronteras, ¿no? ¿Y quiénes eran los beneficiados? Por ejemplo, había gente del Perú profundo, como se sabe llamar, que no llegaba la señal de Radio Inca o otra emisora, pero sin embargo la comienzan a recibir a través de Radio Unión. Aquellos camioneros, por ejemplo, que andan por allá por la Puna, por arriba de los cerros, manejando, no escuchaban otra emisora más que Radio Unión, porque las otras no entraban para nada. He ahí que esta emisora empuja al ritmo tropical andino a que sea un éxito. Y ahorita estamos contando justamente con eso. Si no hubiera habido esa emisora, no creo que hubiera tenido tanto éxito la música tropical andina. Claro, entonces ahora conocemos por qué es que la música tropical andina tenía mucho éxito, sobre todo por estas emisoras que han transmitido, que han incentivado a los grupos a promocionarlo, sobre todo en su ámbito, ¿no? Y puedan hacerse conocidos. Porque quién pues no escucha en el carro, a quien no le gusta la música escuchar, y sobre todo quiere que la emisora pues sea accesible, idea para los sitios en donde tal vez no hay cobertura mucho, ¿no? Y la radio, como se dice ahora, está más cerca de la gente. Entonces ahí se tiene que trabajar. Así es. Claro. Y maestro, en su ámbito, lo que hace usted sobre todo, ¿no? Que ahora se encarga ya pues dejando de lado la radio a lo que es el sonido. Muchas personas he visto que han confundido, ¿no? A la ingeniería de sonido con la producción musical. ¿Cuál es la diferencia entre ambos rubros? Ya. La ingeniería de sonido, ingenieros de sonido, modestia aparte, un saludo para ellos, me hubiera gustado tener ese título. Son las personas que estudian ingeniería de sonido, que más o menos le llevan entre 12 y 15 años de estudio, donde ellos ahí estudian todo lo que es la parte musical, o sea, arreglos, pentagramas y todo lo demás, ¿no? Y además también estudian una parte de lo que es postproducción, que también les enseñan ahí lo que es hacer una producción, pero generalmente la parte de producción es lo que hace, por ejemplo, un productor, ¿no? El productor llega a un arreglo con un grupo tal, le hace grabar
y él le produce. Inclusive la producción se la lleva a las radios, se encarga de que el éxito, los temas que graban sean éxitos o por lo menos que suenen. Esa es la parte del productor. Y la parte de ingeniería es la anterior de la cual yo te digo, ¿no? Que son personas que estudian el sonido, estudian todo lo que es arreglos musicales, generalmente es eso. Claro, o sea, y cuando usted habla de productor, estaba refiriéndose, por ejemplo, al trabajo que hacía el señor Juan Campos, el señor Alberto Maraví de Infopesa, por ejemplo, que también, imagino, claro, que ha promocionado los discos. Claro, claro que sí. Por ejemplo, Infopesa tuvo la gran idea, ¿no?, de monopolizar las emisoras. Entonces, ¿qué pasa? Que al programador le decía, compadre, pásame mis discos y pasa el fin de semana por un sobre. Entonces ya veías pues el día último del mes a todos los promotores, ¿no? Y jockey, programadores, pasando por la oficina de Infopesa, ¿no? Es así como él conquista tener cualquier cantidad de promoción, porque ya tenía todas las emisoras en el bolsillo, ¿no? Y no solamente en Lima, sino también en provincias, porque yo trabajando ahí me di cuenta de cómo enviaban las primicias a diferentes emisoras de todo el Perú, y ahí tocaban justamente lo de Infopesa. Por eso Infopesa se hizo grande, tuvo cualquier cantidad de ventas de discos, pero sin embargo a nadie se le dio esa idea. Es por eso el éxito que tuvo Infopesa. Claro, y usted también hace poco me comentó cuando dialogamos que ha tenido una experiencia muy hermosa con el señor o este grande cantante Rully Rendo, ¿no? Que incluso ha tenido mucho apogeo en un tiempo y han sido un éxito su música, ¿no? Como por ejemplo el toque está padrísimo. Claro que sí. Mira, yo a Rully lo conozco desde que estaba en Sonoradio, porque él siempre iba a hacer arreglos, alquilaba la sala, hacía arreglos, pero yo lo conozco en el año 65, cuando él sale por primera vez, cuando grabó algo de que te choque el tren, te agarre el tren, te mate el tren, algo así, el título no sé no recuerdo exactamente. Y ahí lo conocí cuando él llega a Radio Miraflores y yo era operador. Entonces un pata simpático, muy buena gente, modesto, completamente sencillo. Y yo inclusive cuando a veces no iba el locutor, yo le ponía su disco, como lo hacía con Pepe Miranda, con Jimmy Santi, con todos los de la nueva ola, ¿no? ¡Qué chévere! Después ya me vengo a encontrar con él en Sonoradio y tuve la oportunidad de grabar yo con él los temas que él hacía para el Canal 4, que había un programa donde salía a cantar pues cantantes como la talla de César Altamirano, Pepe Miranda y otros más, ¿no? Entonces yo le grababa a él, le terminaba, le hacía su mezcla y le llevaban ya la cinta terminada al canal, que ahí lo único que hacían los artistas era simplemente mover la boca, ¿no? O sea, mímica. Y toda la vida fue una persona muy, muy, muy sencilla. Tal es así que en una oportunidad le digo, ¿sabes? Me encanta el piano, me gustaría aprender. Ven, me dice Pascualito, yo te voy a enseñar. Y me comenzó a enseñar las primeras notas, ¿no? De do, re, mi, fa, sol, así, ¿no? Y después me dice, cómprate un libro que te va a hacer muy bien, te lo voy a anotar, que se llama La música de un tal Robbins, lo mejor de la música. Entonces me lo compré y me sirvió de mucho, porque ahí justamente te habla de lo que es la música de la música determinada e indeterminada, me habla de cómo se llama, de las notas musicales, de los tiempos, ¿no? Y un libro muy bien completito.
y tuve la oportunidad de leerlo. Pero después ya grabo con él, cuando ya me había salido de Sono Radio. En Infopesa grabo para César Altamirano y Doris, ¿qué es esto? Caray, se me va el apellido ahorita. Doris Caballero. Entonces Doris Caballero. Entonces lo de Doris Caballero fue para Puerto Rico. Y lo que hicimos acá con César Altamirano fue justamente para Infopesa, que tuvo un éxito tremendo. Voy a perder la cabeza por tu amor, que era un tema que tenía el Puma Rodríguez, que no lo llegaron a sacar a tiempo. Entonces de ahí en Jafe ya nos encontramos y comenzamos a hacer los toques. Entre uno de ellos fue el toque Está Padrísimo, que la producción las hacía para México. No salían acá. Y le fue muy bien, perfectamente bien. Tal es así que una oportunidad, en un mes había vendido 1,5 millones de discos y le hacían la entrega del disco de platino, pero se lo hicieron en un programa de televisión que duró más de 1 hora. Estuvo Rula Rendo ahí con toda su orquesta, interpretando lo que habían grabado y todo lo demás. Y cuando termina la programación, Rula Rendo comienza a agradecer a todos los integrantes que tenía ahí, y a las finales me manda un saludo a mí, ¿no? Quiero mandarle un saludo a la persona que ha trabajado en esta producción y que lo ha hecho muy bien. Y desde acá, Pascual Saldarriaga, te mando un abrazo. Gracias, hermano, por lo que hemos conseguido. Para mí fue un halago bastante grande. Mira, no tuve la oportunidad de ver ese programa, porque yo generalmente entraba al estudio a las 9 de la mañana y no tenía hora de salida. Podía salir a las 10 de la noche, como podía salir a las 3, 4 de la mañana. Así estuve trabajando más de 35 años. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un señor y me dice: Pascualito, te felicito, hermano, he visto un programa anoche. ¿Un programa? Le digo: ¿qué programa? Un programa, me dice, de Rula Rendo, pucha. Me alegró muchísimo que mencionaran tu nombre al final, como cierre de broche de oro, una cosa así. Así le digo. 2 días después llega otro pata y me dice lo mismo. Entonces dije: entonces es verdad que este pata ha visto ese programa. Y cuando 15 días después llega otro amigo de provincia y me dice: Pascualito, mi felicitación, me escucha bien el programa de Rula Rendo. No te creo, le digo. Sí, me han dicho, ¿qué tal está? Bacán, me dice, a las finales te mandan un saludo. Bien bacán, me dice Pascual. Oye, le digo, gracias sinceramente. Y para mí fue algo bastante apoteósico, ¿no? Hablando después con Rula Rendo, le digo: Rula, ¿tú me mandas? Sí, Pascualito, porque sabes que, y ahí me contó de que él había vendido 1,5 millones de discos en un mes, y que por eso le habían dado el disco de platino, que eso solamente se lo dan al artista que vende más discos, y entonces le habían dado a él, ¿no? Y para mí significaba una cosa muy grande, ¿no? Y sobre todo para un peruano como Rula Rendo. Eso fue lo que sucedió con los toques que le grabé a Rula Rendo. Más o menos le grabé 5 o 6 toques. Y aparte de eso grabé con la chica la que canta Dos mujeres, un camino. Una apellida Laura León. ¿La conoces? Claro, sí. ¿La has escuchado seguramente? Sí, había escuchado sobre ella. Ella hizo una producción acá en Lima, y grabamos justamente esa producción. Ella trabajaba en telenovelas. No sé si seguirá trabajando, si seguirá cantando, no sé, pero le hizo también la producción a ella. Y en México caminó muy bien, y cosas así he tenido la oportunidad de grabar con él, ¿no? E igual, es una persona, Rula Rendo es la persona más sencilla que existe, y ese pata yo lo admiro mucho porque no tiene una computadora, tiene 2 computadoras en su cabeza. Ese pata, tú le preguntas: ¿cuándo fue
el que los Dalton hicieron su primera presentación acá, él te la dice con fecha, hora, dónde fue y todo lo demás, porque tiene una memoria increíble. Así es. Increíble, maestro, lo que nos cuenta. Y más o menos, bueno, usted que ha pasado por muchos estudios de grabación, como son, por ejemplo, Sonoradio, Jafe, PESA, entre otros, ¿cuáles son más o menos los proyectos que usted recuerda los más destacados que hizo en cada uno de estos sellos o de estos estudios discográficos? ¿Cuál es más o menos el listado, un pequeño listado de proyectos más destacados que usted ha realizado en dichas casas discográficas? Ya. Mira, comenzando por Sonoradio, tuve la oportunidad de grabar en el año 71 un tema que se llama Malpaso, de Panchito Jiménez, considerado en la crítica en el YouTube por ser una de las obras muy bonitas, porque después realizó dos más, y inclusive comentaban de que se quedaban con la primera producción. Esa fue la que se hizo en Sonoradio. Después tuve, por ejemplo, con Mario Cabañaro un long play que se llama Jarana de Rompirraja, donde tuvo un éxito increíble, considerado en el año 74 como la mejor producción que se rindió en ese año, ¿no? O sea, por la venta que tuvo, por la calidad, etcétera, etcétera. Después en Infopesa, por ejemplo, he tenido discos que han sonado como los de Iván Cruz, como lo de Juaneco, Ya se ha muerto mi abuelo, que ha sido grabado, ¡Qué buena música! pucha, ¿qué te digo? Pues en 15 versiones más, en género diferente, ¿no? Después con Dino, 1000 años. Después ¿con quién más? Con Pitín Sánchez, todo lo que era lo tropical. Con Rosa Record Tongo, un tema que se llama No seas mala, que fue la primera chicha que grabé. Y en Jafe ya pues grabo el Aguajal de los Chapis, todas las producciones de los Chapis, las producciones de Alegría, las producciones de Pintura Roja, Chacalón, el Cuarteto Universal, Los Continentales, ¿qué más? Pues los Huancas, los Andy Brothers de ¿cómo se llama? De la Selva, y muchos éxitos más que en estos momentos se me pasan, ¿no? Claro, increíble. Entonces usted prácticamente ha hecho historia con estos personajes, al grabar a estos personajes que son pues de todas maneras muy, muy solicitados. Y cuéntenos, usted hace poco me habló de un personaje muy, muy importante para la música, sobre todo la música folclórica, la música andina. Estoy hablando del gran jilguero del Huascarán, y me comentó que tuvo la oportunidad también de interactuar con él y de grabarlo. ¿Cuál fue más o menos la experiencia que tuvo con este personaje? Mira, ya había grabado música folclore en Sonoradio con otros grupos, con orquestas, y Jilguero era uno más, ¿no? Pero normal, o sea, personas muy dedicadas a su profesión, al arte, muy, muy sencillo, acataba todo lo que se le decía y lo hacía, y lo importante que siempre él ha tenido éxito con lo que grababa, ¿no? Y que hasta ahora se le recuerda muy, muy bien. Es lo que te podría decir de él, ¿no? Usted me comentaba también de que estuvo con los Chapis durante muchos años. ¿Cómo fue su experiencia con este grupo que marcó la música tropical andina? Ya, mira, estando yo en el año 90, sí, en el año 90 yo había regresado, no, perdón, en el año 79, había regresado yo de La Paz, Bolivia, porque me contrataron para trabajar allá. Lamentablemente yo estuve 3 meses, no me quedé más por el sistema de
del frío que hacía, ¿no? El clima, un clima tremendo, ¿no? Un frío, pero así te ponías en una sombra y sentías pues un frío terrible, y salías al sol y sentías un calor pues bárbaro, ¿no? Nunca en mi vida había estado en una ciudad así, y solamente estuve 3 meses. Cuando yo regreso de La Paz, el ingeniero que era en Sonoradio, yo llego para acá el 30 de diciembre del 79, y al día siguiente era Año Nuevo del 80 ya. Entonces el día primero lo pasé con mis hijos, y el día 2 me cae este señor de sorpresa para decirme que había terminado de hacer un estudio, y que el dueño del estudio tenía ganas de conocerme, que él había dicho que yo no me encontraba en Perú, sino que estaba trabajando en Bolivia, pero que se había enterado de que había regresado. Entonces me llevó a donde estaba el estudio. Le digo, yo voy a ir simplemente por complacerte, porque en realidad yo me tengo que regresar. Cuando me ha llevado, lo conocí al señor, me dijo: señor Saldarriaga, que gusto conocerlo, mire, he hecho este estudio, un estudio muy bonito, pequeño pero bonito. La diferencia es que el control era muy chico, tenía una consola de 4 líneas, ¿no? Para 4 micrófonos y 4 salidas, etcétera, una cosa así. Entonces me propuso que me quedara. Me dice: ¿cuánto le están pagando allá? Le digo: yo estoy ganando tanto, pero yo tengo almuerzo, desayuno, almuerzo y comida. Aparte de eso, tengo un departamento que me dan ellos y me están pagando tanto. Me dice: ¿qué le parece si yo le pago eso y le doy el 10% del estudio? Entonces para mí era un sueldo fabuloso, aparte de que podía estar con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Cuando yo llegué de La Paz, mis hijos estaban delgados, aparte que habían crecido. Y cuando me vieron llegar, pues, se me prendieron, un llanto ahí, todos juntos, ¿no? Y eso hizo como que me quedara, ¿no? Tomé la decisión de quedarme, envié una carta al estudio, que iba a renunciar, me aceptaron y me quedé. Aproximadamente a los 4 meses, el señor Juan Campos necesitaba sala y se va a Sonoradio y no le quieren alquilar sala. Sonoradio no quería, porque no quería tener competencia. Entonces el ingeniero le dice al productor, al señor Juan Campos, dice: ¿por qué no buscas a Pascual Saldarriaga? ¿Y dónde está Pascual? Le dio el número telefónico, le dijo: llámalo, pide contactarte con él y él te va a contestar. Lo hizo. Me dice: Pascual, necesito sala urgente. Le digo: mira, déjame ver tu mando. Ya, le digo, la próxima semana tengo libre a partir de las 2 de la tarde del día jueves. Me dice: Pascual, voy a grabar 4 temas y voy a hacer una fixtura de huayno con cumbia, lo que es ahora la música tropical andina. Ya le digo: bacán, no hay ningún problema. Llegó el día, yo no sabía cómo se llamaba el grupo que llegaba, y eran los Chapos. Grabamos los 4 temas, entre ellos el Aguajal, porque eres mujer, y 2 temas más. Entonces a los 3 meses de haberle grabado, me llama Juan Campos y me dice: Pascual, ¿te acuerdas del grupito que grabaste? Sí, le digo, donde canta el Chapito, y era Chapulito, era Chapito, gordito, no, regordete, ¿no? Y era gracioso, ¿no? Su forma de hablar, su caminar, el cuerpo, ¿no? Entonces me dijo de que le manos para vender, porque el disco era un éxito. Qué bien, le digo: Juan, sinceramente me alegro por ti. Sí, me dice Pascual: gracias, escucha, los muchachos están muy agradecidos a ti. No, le digo, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que estuve ahí 2 años y medio, me contacto con el sonidista de Jafu para hacer un trabajo, porque ya estaban haciendo matrices ahí, y lo llamo por teléfono, me dice: Pascualito, vente, me dice, ¿tienes siempre de? Así que fui, hablé con él, me dice: te voy a presentar al men. El men era pues el dueño italiano en Jafu. Entonces me lo presentó,
Y cuando le dicen, mira, él es Pascual Saldarriaga, trabaja en este estudio, mi colega, somos de la misma profesión. Entonces me saludó el italiano, en ese señor Saldarriaga, le dije, pero ¿qué pasa? Que ya habían productores que grababan y no tenían dónde terminar su producto, e iban para allá. Y allá escuchaban mis grabaciones. Entonces siempre el italiano preguntaba, ¿dónde he grabado eso? Tal sitio. ¿Con quién he grabado? Le decían el nombre. ¿Qué pasa? Que parece que tuvo problemas con el sonidista y de repente un día me llama. Me dice, señor Saldarriaga, quiero hablar con usted. Vea, no tengo tiempo el día, le digo, sería mañana estoy libre a partir de las 7 y a las 8 estaría ahí, ¿le parece? Bacán, es mejor todavía esta hora. Lo espero entonces. Ya le digo, no hay ningún problema, mañana estoy ahí. Y efectivamente fui y me dijo, señor Saldarriaga, a mí me gusta hablar las cosas directas. Quiero que se venga a trabajar conmigo. Entonces le digo, pero ¿y mi amigo? No, me dice, vamos a hacer otro estudio que es exclusivamente para spots publicitarios. Bueno, le digo, no habría ningún problema. Me dice, ¿cuánto le están pagando allá? Entonces tenía una boleta de lo que me habían pagado, más una boleta de porcentaje. Entonces me dice, ¿sabe qué, señor Saldarriaga? Yo ahorita le pago el doble de lo que usted está ganando ahí. Se lo pago por planilla y otro sueldo igual, se lo pago de mi bolsillo y le doy el 10% de esto. Entonces para mí pues, era un sueldo pues, que nadie me lo iba a pagar. Acepté, me quedé con ellos a grabar. El primer día que fui a grabar tenía un productor que iba a hacer 12 producciones. Y pedí por teléfono que no me ocuparan para nada la sala, que me dejaran libre 2 meses, porque iba a hacer 12 producciones. Entonces yo llego el primer día y a los 5 minutos de haber llegado, llega el grupo y comenzamos a ver. Y grabábamos pues estos boleros, música criolla, vacíos, ¡wow! ¿no? Marineras, polcas, por ahí también tropicales. Y de repente me llama Juan Campos y me dice, Pascual, necesito sala urgente. Ya le digo, lo tengo pues. Bueno, continuamos entonces viendo sobre los Chapis. Entonces usted me comentaba de que ha trabajado con ellos y que ha grabado varios géneros, entonces también junto con ellos. Claro que sí. Mira, tuve la oportunidad de salir con los Chapis a un pedido de Jaime. Me dijo, Pascual, tengo problemas con el sonido en vivo, ¿no? Hay personas que no tienen conocimiento de cómo ecualizar, de cómo ver los planos de un grupo cuando lo hacen en vivo. Y efectivamente tenía razón, porque no se escuchaba muy bien, que digamos. Entonces a través de eso comencé a salir, nos afiatamos todos y teníamos un sonido bastante agradable, a pesar de que teníamos unos equipos que no eran, digamos, tan fuertes, ¿no? Tenían de baja potencia, pero por lo menos cubrían la cantidad de gente que iba. Y a raíz de eso estuve más o menos como 6 años saliendo con ellos, mientras se podía, porque a veces, por ejemplo, Chapis hacía una gira grande por Cusco, ¿no? Iban por un montón de sitios, se iban una semana, 15 días. Yo no podía viajar porque generalmente tenía que trabajar de lunes a viernes en el estudio, o sea, tenía que estar atendiendo a mi gente. Pero sí, casi recorrí todo el Perú, bastantes sitios, ¿no? Estuve en Chiclayo, Trujillo. Ahí en Trujillo, Chapis tuvo un mano a mano con una orquesta salsera, la mejor orquesta de Trujillo. No recuerdo el nombre, pero era una señora orquesta. Llegamos a Trujillo, en Trujillo es donde está la Plaza de Toros, ¿no? Si no me equivoco. Sí, la ex Plaza de Toros. ¿O me estoy equivocando? ¿Ya no existe? Sí, no, ahora es otro mercado. Ahí venden lo que es como un mall ahora, sí. Ya. Sí. Bueno, llegamos a la Plaza de Toros, llegamos a las 4 de la tarde.
el promotor que hacía ese baile, que lo hizo con esta orquesta de allá de Trujillo, le pidió a Chapis que hiciera una presentación en ¿cómo se llama?, en la Plaza de Toros, ¿no? Hicimos una presentación ahí más o menos de hora y media, una cosa tan bonita, ¿no? Porque entramos por donde entran los toros y los toreros. Cuando estábamos en la arena, pues nos dimos cuenta que la plaza estaba alborotada de gente, ¿no? Que todos estaban parados, ¿no? Acomodamos el equipo y comenzamos a hacer una presentación, una hora y media. Cuando terminamos, había tanto público afuera que no nos dejaba pasar. Tuvo que venir la policía para hacer un cordón policial, ¿no? Para que los Chapis pasaran. Y de ahí nomás nos fuimos a un restaurante a cenar. Y en el restaurante, compadre, se hizo la presencia de tantísima gente. Y Chapis era la primera vez que se presentaba en Trujillo. Y a la hora de la salida, porque ¿cómo se llama?, la actuación comenzaba a las 8, que iba a arrancar la orquesta, ¿no? A la hora de la salida, compadre, la misma vaina. Tuvo que pedir más refuerzo de la policía para que dejaran pasar. Bueno, llegamos ya al local. Y cuando hemos entrado ya, el equipo ya estaba listo, ya armado. Y la gente comenzó a entrar, increíble, compadre. Yo pienso que, si no me equivoco, en media hora, el estadio, porque era un estadio, si no mal no me recuerdo, prácticamente se llenó. Y yo andaba con un equipo chico, pues, o sea, un equipo que se dejaba escuchar, pero no como el que tenían ahí. Era una tremenda pared por lados de monitores, parlantes y todo lo demás. Y yo solamente tenía 6 parlantes por lado. O sea, 2 de bajo, 2 de medio y 2 cornetas. Entonces los amplificadores, pues, teníamos que ponerlo, pues, con toda su fuerza, ¿no? Y como yo tenía un pata que me ayudaba, un asistente, que sabía también de electricidad, le digo, compadre, lo único que nos queda acá es mandar una instalación paralela, no en serie, sino paralela. Y entonces me dice, señor Saldarriaga, ¿cómo es eso? Mira, le digo, le expliqué cómo tenía que hacerlo. Le digo, todo lo que vamos a emitir con el lado L, solamente que vaya al lado L, exclusivamente para ese lado, para ganar más fuerza. Y lo que va para el lado right, ¿no?, R, igualito, la misma vaina. Ahora, tú te vas a encargar de darle todo el volumen que pueda resistir el amplificador, hasta un término medio. Una vez que lo tengas logrado, yo me encargo de darle la salida ya a la consola, para evitar que haya distorsión, que la música con calidad. Y eso me ayudó bastante, porque inicialmente el equipo que estaba ahí dijo que podía tirar una salida para mandarlo allá a la consola, y de la consola lo amplificaban ellos. Pucha, y eso para mí era lo mejor que se podía hacer, contando con tantísima gente que había. Y a última hora se chuparon, no quisieron hacerlo. Y tuve que batirme con ese equipo, por lo menos se dejó escuchar, no como yo quería, pero sí se escuchaba. Y la gente se vino, compadre. Cuando Chapis terminó las 2 horas de tocar, los promotores comenzaron a llegar a hacer contratos con los promotores. Ese día Jaime celebró más o menos como 22 contratos. De ahí es donde regresa Jaime al norte. Se va a Chiclayo, se va a Piura, a Sullana, La Unión, Arenales, todos esos pueblos de por ahí, Curamori, todos los pueblos de por ahí, justamente le hacen contrato a Chapi. Y Chapi pues llenaba pues los locales como no tienes idea. Y esa fue una bonita experiencia, y sinceramente me acabo de acordar, ¿no? Y te la cuento. Fue muy bonito, sinceramente muy bonito.
Y entonces Chapi más se aferró, me dice, ¿para cuál tenemos que trabajar juntos? Y tú tienes que darte cuenta del sonido, qué es lo que le falta. Hasta que por ahí encontré un equipo que sonaba, compadre, pero sonaba como no tienes idea, de un tal Reinaldo Minaya. Entonces cuando yo me entero de este equipo, y fue que Chapi se fue de gira y yo no pude acompañarlos, y un día sábado me había pedido Pintura Roja que por favor le mezclara su producción. Le mezclo la producción que era para improvisar, ya se había salido de horóscopo, y me encuentra ahí Jorge Chambergo de Los Hongos. Entonces me dice, Pacualito, ¿cómo estás? Hola, le digo, compadre, ¿qué milagro? ¿Qué haces por acá? No, me dice, Pacualito, venía a ver. ¿A mí? Sí, ¿y cómo te has enterado que estoy acá? Para que veas, me dice. Entonces terminé de hacer lo que estaba haciendo. Dice, Pacualito, vamos a almorzar y te converso el proyecto que tengo. Bueno, le digo, vamos. Y ya me explicó, me dijo, ¿sabes qué? Mañana voy a tocar en la explanada de la Alianza Lima. Vamos a tener un mano a mano con Pintura Roja y con Maravilla. Y me dice, estoy llevando el equipo de Minaya, me dice que es un equipazo como no tienes idea, pero yo quiero que tú lo manejes. Ya, pues les digo, no hay ningún problema. Al día siguiente fui y ahí conocí a Reinaldo Minaya. Pucha, escucho el equipo, era una maravilla. Qué tal potencia, es increíble. Bueno, ese equipo pues botaba una potencia 3 veces más grande que la que yo tenía con Chapi. Entonces cuando ya terminó el concierto le digo a Minaya, dame tu tarjeta, le digo, porque le voy a pedir a Jaime que te haga un contrato para trabajar todo el tiempo. Ya, me dice, ¿para cuál? No hay ningún problema. Le conté a Jaime y Jaime al toque fue a hablar con él. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a poner un buen equipo, pero eso sí quiero que lo maneje Pascual. Sí, me dice, él trabaja con nosotros, así que no hay ningún problema. Oye, compadre, el primer sábado que lo tocamos, acá existía entre los equipos, entre los grupos musicales, llámense Alegría, Pintura Roja, Vico, su gente iba, por ejemplo, ¿dónde está Chapi? Está en tal sitio, vamos a ver cómo está de gente. Y se sorprendían pues cuando llegaron y escucharon el equipo. Oye, ¿y ese equipo de quién es? Llegó la gente de Alegría, llegó la gente de Pintura Roja, pucha. Todo el mundo se enteraron de que era el Minaya. A la siguiente semana llegaron donde Minaya. Quiero que me alquiles un equipo. Y Minaya tuvo que viajar y se trajo 8 equipos para sonido. Nuevecitos, americanos, todo material americano, por eso es que sonaba el equipo. Y fue un éxito, pues. Chapis comenzó a sonar como no tienes idea, o sea, duplicó su calidad, y aparte que la gente que tenía era una gente que se le había hablado de que no podía tomar en el estrado porque era un trabajo el que se tenía que hacer. O sea, la gente entraba consciente de lo que estaba haciendo y terminaba igual, ¿no? O sea, no que el trago al estrado, que se emborrachaba, que nada. Eso se suprimió por completo. Eso sucedía en otras agrupaciones, pero al menos con Chapi no. Hasta el día de hoy creo que lo siguen haciendo, ¿no? Se quedó esa escuela ahí. Eso es lo que sucedió con los Chapi. Increíble, maestro, muchas gracias por compartirnos estas grandes experiencias que tuvo con este grupo que por supuesto ha revolucionado la cumbia tropical andina con la voz del auténtico Julio Simeón, Chapulín el Dulce, ¿no? Y la guitarra del caballero Jaime Moreira. Jaime Moreira, claro que sí. Y cuéntenos, maestro, ¿qué proyectos actualmente está realizando? Porque usted me comentó que ahora tiene ya su estudio de manera independiente. ¿Y qué proyectos más o menos está realizando actualmente? Mira, yo acá sigo grabando la música tropical andina, ¿no? Acabo de terminar, por ejemplo, con un grupo que se llama Los Rayos de Cerro de Pasco. Después un grupo para Putina, después un grupo para Junín, que justamente este grupo de Junín tenía que venir el 4 de enero a hacer una producción
de carnavales, porque ya carnavales es el próximo mes. Entonces lamentablemente no ha podido venir por las cuestiones de las marchas que hay, ¿no? Y que el paro, o sea, lamentablemente no han podido venir. No sé si la siguiente semana me llamarán para decirme si lo van a hacer o no, pero ya prácticamente ya los carnavales ya están encima. No sé si vendrán. Y así como él, con un grupo que tenía que venir de Paramonga, acabo de terminar un grupo que está en YouTube, si no me equivoco, que es Los Grecos del Rimag. Por si acaso, anótalo y escúchalo. Es un grupo que hizo una producción con miras para Japón. Y lo han puesto ahí en YouTube, ¿no? O sea, la idea era hacer la producción para allá. ¿Y para qué? Está muy bonita, ¿no? Y aparte de eso, tengo un grupo Zanahoria que no lo puedo terminar, porque siempre se presenta problemas, ¿no? Que el cantante no puede, que el guitarrista no puede. Entonces, esperando, y ahora más con lo que está sucediendo, ¿no? Con los paros, la bronca que hay, prácticamente no se puede hacer nada, ¿no? Estamos esperando de que por lo menos esto baje un poco para ya regularizar ¿cómo se llama? Las producciones, ¿no? Claro, y yo sé, maestro, que usted va a continuar en esto, se podría decir, y va a hacer unas grandes producciones también, así como siempre les ha hecho, pues desde muchos años ya prácticamente ustedes le conocen, saben cómo trabaja, saben la calidad de productos que usted entrega a todos los clientes, a todos los artistas. Entonces eso es algo fenomenal realmente. ¿Y qué le diría, maestro, a todas las personas que quieren enfocarse en este mundo de la producción, del sonido? ¿Qué le diría actualmente, ¿no?, a las personas que quieren dedicarse a este rubro de la producción de sonido? Mira, antes, para terminar la idea de la pregunta anterior, las producciones que sigo haciendo están a la misma altura que las que hice, que las que tuvieron promoción. Lo que sucede ahora es que, como te expliqué anteriormente sobre las emisoras, que lamentablemente no permiten que entren otros, no les dan cabida. O sea, tienen sus producciones guardadas prácticamente. ¿Por qué? Porque no pueden promocionarlas. Y esa es una pena, ¿no? Porque debería de existir, te digo, por parte del gobierno, de ayudar a estos cantantes, ¿no? A estos que hacen música, que la música es lo mejor que puede existir en el mundo, ¿no? Porque te trae muchos recuerdos, te animan, te entristecen, es decir, es parte de tu vida, ¿no? Forma parte de tu vida, pero que lamentablemente hay mucha gente que no puede promocionarse porque no tienen cabida, lamentablemente. Y para las personas que se dedican al rubro que yo hago, debo decirle que esta profesión es una de las lindas profesiones que existen. Es una profesión muy bonita, pero hay que ser bastante estudioso, hay que ser bastante humilde, de saber sobresalir, de dedicarse a lo que se hace. O sea, uno tiene que estar pensando que tiene que hacer mejor lo que está haciendo hoy día que lo que hizo ayer. Ese, por ejemplo, es mi meta, ¿no? Yo sigo grabando, yo sigo mandando producciones afuera. Hice una producción para Japón, una producción muy bonita, donde cantaba un japonés, y este japonés no hablaba el castellano, ¿no? Claro. Pero sin embargo la nota musical es la misma, afina y desafina de acuerdo a la nota que esté cantando, ¿no? O sea, para mí era fácil poder corregirlo, y si estaba bien, pues no era necesario llegar a eso, ¿no? Pero sin embargo, una producción muy bonita, y que la vi hace como 5 años que entro a YouTube, y me doy con la sorpresa de que había una nota que estaba escrita ahí, donde había un tema que a mí me gustaba, y que era el éxito de esa producción de ahí de Japón, y hacen un comentario, ¿no?, de los arreglistas, que fue un tal Víctor Marchán, un tremendo arreglista,
y ponen mi nombre, ¿no? Como estando yo ahí en la consola, que me gustó muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esas cosas así, como que me empujan a seguir haciendo que lo que estoy haciendo me tiene que salir bien. Igual se lo digo a esas personas que están en el mundo de lo que es grabaciones, que hay que dedicarse muchísimo, descubrir cosas. Todo lo que tienen, la consola lo tiene, todo lo que quieren, la consola lo tiene. Es cuestión simplemente de estudiar los sonidos de un instrumento. No todos los instrumentos tienen el mismo sonido. Me refiero a frecuencias, me refiero a cuerpo, me refiero a armónicos. Entonces, si tú sabes el armónico de un bajo, sabes que lo vas a aplicar. ¿Y por qué te hablo del armónico? Porque el armónico es el sonido que más sale auditivamente, así como el violín, así como una quena, así como una batería. Todos los instrumentos, llámense determinados e indeterminados, tienen armónicos, tienen frecuencias. Trabajar directamente a la frecuencia. Si yo sé que una frecuencia que tiene el bombo, le voy a poner la frecuencia que tiene un violín, estoy haciendo mal, estoy haciendo la tarea más horrible que pueda existir, porque no te va a captar ese tipo de armónico, porque es demasiado alto, no es para él. Entonces hay que buscarle su armónico, y a eso se tienen que dedicar. ¿Y cómo lo encuentran? Lo encuentran en una consola. ¿Y cómo tendrían que hacerlo? Agarrar instrumento por instrumento, ponerle su frecuencia baja, media, alta, y después los armónicos. Y se van a dar cuenta la tremenda diferencia. Pero tienen que hacerlo. Yo les podría decir cómo hacerlo, pero yo pienso que es tarea de cada uno. El que quiere sobresalir, lo va a hacer. Y eso completamente gratis para todas las personas que están haciendo el trabajo que yo hago. ¿Te gustó, mi querido Ángelo? Sinceramente, maestro, a mí me encantó sus enseñanzas, sobre todo las palabras que se ha dirigido a cultura musical, porque sinceramente, maestro, déjeme decirle que este podcast estoy seguro que va a llegar a muchas personas. Esta entrevista va a llegar a los oídos de muchas personas que tal vez son aficionadas a la música, porque nuestro objetivo es que conozcan la cultura musical. Por eso es de que hacemos este tipo de trabajos, para que la historia de la música, de los compositores, de los artistas, de los grandes genios de la música puedan manifestarse a través de nuestro podcast Cultura Musical, que bueno, dado gracias a la tecnología, también nos ha dado pie a nosotros a hacer este tipo de proyectos impresionantes. Muy bien, maestro, muchas gracias. De verdad ha sido un privilegio, ha sido un honor entrevistarlo, poder saber un poco nada más de su trayectoria, porque lo hemos resumido bastante debido a cuestiones de tiempo y a otro tipo de interferencias. Claro que pero de verdad, para mí, créame que ha sido un honor entrevistarlo, y de verdad un privilegio haberle tenido aquí en mi podcast de Cultura Musical para todos los oyentes de este podcast Cultura Musical. Maestro, sus palabras finales para todos los oyentes de Cultura Musical. Gracias, Ángelo. Te agradezco infinitamente, en primer lugar, haberme escogido para esta entrevista, del cual me quedo muy satisfecho y a la vez halagado por haberme permitido estar dentro de tu programa, dentro del proyecto que tú te has formado, y que por lo menos Dios quiera que sirva de algo lo que he podido contestarte, y agradecido infinitamente. Esto, para cualquier cosita, hermano, con mucho gusto, no vaciles, llámame por teléfono, comunícate conmigo. Si algo deseas saber, yo voy a estar a tus órdenes en cualquier momento. Agradecido infinitamente una vez más por esta ocasión que me has dado de poderme dirigir a ti y a la inmensidad de seguidores que imagino tienes.
Te agradezco, Ángelo, de todo corazón. Muchas gracias, te deseo muchísimos éxitos este año, que te vaya muy bien. Hasta pronto, Ángelo. De igual manera, maestro, un honor, muchas gracias por haberle entrevistado y un abrazo y muchas bendiciones para usted y sobre todo para todos los oyentes de Cultura Musical. Muy bien, mis oyentes, yo también me despido, muchas gracias. Este fue el 4º episodio de Cultura Musical y no se olviden de seguirnos en Spotify y también en Anchor como Cultura Musical, y por supuesto luego estaremos publicando muchos más episodios, muchas más entrevistas, así que ya lo saben, un abrazo y cuídense mucho. Hasta luego. Aquí finaliza un episodio más de tu podcast Cultura Musical, con la conducción de Ángelo Vera. Esperamos que hayas disfrutado de todo lo que tenemos para ti y muchas gracias por escucharnos. Vuélvenos a encontrar en nuestro próximo episodio.